Pues de este asunto vamos a hablar ya con patronal y sindicatos. Saludamos a Pedro Alfonso de la COE de Tenerife. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y a Carmen Marrero, Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, empiezo preguntándoles a los dos, si les parece primero a Pedro. ¿Cómo valoran esta decisión de prorrogar un mes más? ¿Es suficiente? ¿Les dará tiempo de adaptarse? Bueno, ayer creo, en el Consejo Canario de Relaciones Laborales pudimos aprobar aquí en Canarias una propuesta para la Mesa Nacional en ese sentido, solamente que ha sido recortada por el Ministerio, en el que nosotros pedíamos que se uniera el fin de los ERTE con el comienzo de la nueva figura de los ERTE derivada de la reforma laboral, y en el Ministerio lo han acotado al 31 de marzo, por lo cual si por desgracia, esperemos que no, nos encontráramos con algún problema antes de esa fecha, derivado de la COVID, podríamos tener algún problema de sostenimiento de esos empleos y podríamos haberlo hecho de otra manera, pero bueno, en principio lo importante como primer paso es que se ha conseguido renovar y en eso estamos bastante contentos, sobre todo también por la unanimidad de la decisión. Carmen, ¿ustedes qué opinan? Bueno, nosotros consideramos que nos han dado ese plazo de un mes de transición para que realmente terminen de resolverse estos expedientes, estos ERTE, que su causa de origen fue el COVID, ¿no? Y bueno, considerando que a lo mejor es muy apresurado, nos hubiese gustado, igual que ha comentado Pedro, un periodo un poco más largo. Desde luego consideramos que se ha alcanzado algo que es positivo para negociar esos ERTE de salida, ¿no? ¿Y pueden tener certeza los trabajadores de que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de cobrar en este? Bueno, en principio se garantiza que se mantienen las mismas condiciones en las que se venía cobrando, ¿no? Con lo cual, en principio, los trabajadores y trabajadoras tienen esa salvaguarda, ¿no? Hablaba usted, Pedro, de que si hubiese algún incidente derivado de la pandemia, se cuenta con que la situación está mejor, pero la incertidumbre sigue ahí. Cierto, o sea, ahora mismo todas las perspectivas son buenas, se han abierto en el círculo, digamos, turístico, se han abierto las puertas de Alemania, de Inglaterra, que son nuestros mayores, digamos, centros emisores de turistas para Canarias, y eso nos da unas buenas perspectivas, pero hay que cumplirlas. Desgraciadamente las olas precisamente se definen así, tienen unas subidas, en este caso han sido inesperadas todas las que hemos sufrido, y esperemos que no la volvamos a tener. Lo que estamos todos es en esa línea y esperando que se consolide. Si lo conseguimos, pues las 12.000 personas, 12.012 personas que quedan en ERTE, pues se reincorporarán a las empresas, y sobre todo no queremos volvernos a ver en cifras como los 200.000 casi que llegamos a tener en Canarias en plena pandemia. Digamos que hoy el Consejo de Ministros aprueba también esa subida del salario mínimo. Ustedes no estaban de acuerdo con ella. ¿Han tenido estas semanas quizás de adaptación a esta nueva realidad? ¿Han tenido que hacer cambios en sus empresas de alguna manera? Bueno, nosotros lo que no podemos hacer es dejar de cumplir las normas, lo que implica cualquier decisión pública oficial del Estado. No estamos de acuerdo con ella, creo que es perjudicial para las estructuras de cargos y las estructuras de las empresas, sobrecarga a las empresas de una manera que no es nada productiva. Nosotros estamos dispuestos a negociar incrementos de salarios reales y ajustarlos a la realidad de la productividad de las empresas. No es el modelo que sindicatos y ministerios quieren poner el modelo en España. Nosotros seguiremos trabajando para acercarnos a ese modelo, y lo que nos pasa es que también, al ponernos un tope, digamos, mínimo de salario de 11.000 euros, nos obliga a subir todas las escalas de los convenios colectivos y los convenios de empresa que están vinculados a ese salario mínimo, pues en las siguientes líneas. O sea, si antes, por decirle algo, cobraba 10.000 euros un trabajador y 12.000 un encargado, y este trabajador ahora cobra 11.000, pues al encargado también hay que subirlo. Y no va a ser solamente por el salario, sino que va a ser una presión en todos los salarios de todos los niveles de la empresa. Eso hay empresas que le va a costar más asumirlos que otras. Carmen, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿de qué manera se prevé que impacte, ya lo está haciendo, esa subida del salario mínimo en los empleados aquí en las islas?
Hombre, nosotros consideramos que es una buena medida porque realmente va a ir dirigido a aquellos trabajadores y trabajadoras que cobran bastante menos. En este país se van a ver beneficiados en torno a 1.800.000 personas e incluso pueden llegar a 2.200.000. En Canarias se van a ver beneficiados en torno a 131.000 trabajadores y trabajadoras. Consideramos que es una medida importante y es buena porque realmente va a favorecer a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una situación bastante precaria, ¿no? No solo en sus condiciones de trabajo, sino incluso también en su parte salarial, ¿no? Con lo cual consideramos que es positivo, que las subidas anteriores no ha tenido un impacto negativo sobre el empleo como viene defendiendo la patronal, y desde luego yo creo que hay que favorecer a aquellos que peor situación tienen, que son las personas que están por debajo de ese salario mínimo interprofesional, y sobre todo es un dinero que cambiará la economía porque es un dinero que se va a poner en el mercado y que desde luego va a redundar en la economía de nuestro país y en particular de Canarias, ¿no? Con respecto a la incertidumbre a la que estábamos refiriendo, ¿están ustedes de acuerdo con el ritmo de la desescalada que se está aplicando aquí en Canarias a nivel nacional, con esas decisiones que se han ido tomando? Al final se intenta, digamos, combinar la economía con la salud. ¿Qué opinan? ¿Cree que se debería ir más rápido, más lento? ¿Qué es el ritmo adecuado? Bueno, nosotros no entendemos por qué Tenerife y Gran Canaria están en nivel 4, no entendemos por qué se mantienen los niveles de alerta en ese sistema. Nos da la sensación que hay trato desigual en cuanto al uso de mascarillas o a la posibilidad de compartir los aforos. No es lo mismo en un supermercado que en un gran evento. Por ejemplo, acaban de anunciar, ¿no?, que ya los eventos al aire libre de los partidos de fútbol, baloncesto, incluso podrían estar ya exentos de ninguna clase de limitación y estar, como bien dices, al 100%. Y sin embargo todavía en los comercios, en las cafeterías, en los restaurantes no es posible, ni en los hoteles. Me parece que no hay una norma suficientemente estudiada como para que eso pueda ser así, y nosotros en esa parte somos solidarios, lo estamos cumpliendo, nos está afectando muchísimo en nuestra cuenta de resultados. Mientras el gobierno quiera mantenerlo, lo hará, pero nosotros lo que le estamos diciendo es que se equivoca, que no está ahí el problema, porque además se ha demostrado, porque ya no hay mascarillas en la calle, porque la situación en otras zonas ya se está abriendo, incluso en los colegios, etcétera. Hay ya comunidades autónomas que pretenden en los próximos días, si no lo han hecho ya, que no haya confinamiento dentro de los colegios. Y yo creo que hay que dar un paso más valiente y apelar siempre, nosotros lo haremos y estaremos junto con el gobierno y con cualquier institución que lo pide, con el control, con la distancia y con el compromiso de todos. Pero no podemos estar asumiendo solo los empresarios el coste de todo esto. Ya que les tengo aquí, me gustaría aprovechar para preguntarles por otro asunto, porque la semana pasada tuvimos que hablar de 2 accidentes laborales aquí en Canarias, en concreto en la isla de Tenerife, uno de ellos con un resultado de muerte. Carmen, me gustaría preguntarle, ¿es esto casual que hayan coincidido en el tiempo o es que síntoma de que algo no se está haciendo bien? Bueno, hay que decir que en Canarias en el año 2021 se produjeron más de 42.000 accidentes laborales y de ellos más de 18.000, en torno a 18.300 fueron con baja, es decir, que tuvieron, pues bueno, que han necesitado su tiempo de recuperación, con lo cual tienen pues cierto grado de gravedad, ¿no?, o de importancia. Nosotros decimos que es verdad que se ha mejorado en prevención en este país, pero que está siendo muy irregular, es decir, se han mejorado bastante en las grandes empresas donde hay más recursos económicos y humanos, pero en un tejido empresarial como el canario, donde son principalmente pymes y micropymes, todavía no se ha integrado la cultura preventiva en empresas, y eso lo que conlleva es que sigan habiendo casos como el que acabas de comentar, o aquí en Gran Canaria hace unos días un trabajador pues en un accidente grave perdió 3 dedos de una mano, ¿no? Eso son indicios que realmente queda mucho recorrido por hacer y que desde luego hay que seguir trabajando en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Durante este periodo de pandemia ha habido cierta relajación y lo que pedimos es que vuelva a estar sobre la mesa como un objetivo claro
de las empresas, que la prevención es algo importante porque lo que conlleva pues esa siniestralidad, y no solo los accidentes de trabajo, sino también muchas enfermedades que tienen su origen en el ámbito laboral, ¿no? Pedro, muy rápido, por si quieres. Sí, nosotros estamos plenamente comprometidos con la prevención de riesgos laborales. De hecho, el dato que da Carmen es cierto, pero también es cierto que hay muchos accidentes que no están en la mano del empresario. Nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer. Hay incluso accidentes que se producen, lo que se llama in itinere, que es en el trayecto, en la ida o la vuelta al trabajo de la casa. Pero nosotros lo que queremos, y eso es lo que apelamos siempre a los sindicatos, vamos a seguir trabajando en prevención, vamos a seguir buscando soluciones y vamos a intentar celebrar un descenso un año. Aunque también hay que tener en cuenta, Carmen, yo creo que ese dato también, de que suben los accidentes laborales porque la comparación con el año pasado prácticamente no había actividad económica empresarial, entonces al incorporarse mucha más gente a los puestos de trabajo es lógico que haya más accidentes. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Pedro, gracias, Carmen.